Estaba vivo. Había sobrevivido. Me salvé de la muerte y de la vida eterna que me ofrecían los leucocitos. Ser un humano nunca me había parecido tan maravilloso. Me llené los pulmones con el aire fresco de la noche y sentí ganas de llorar, luego de haber estado tanto tiempo en ese reino de pesadillas. Después de respirar una bocanada tras otra del aire fresco, me sentí renovado y limpio por dentro. Aún así, mi ropa seguía cubierta de pegajosa carne azul, agua de mar, sudor y un poco de sangre por haberle cortado el cuello a Rick antes, y haberlo matado. Una muerte piadosa, tuve que recordarme. Salí de la cueva empapado en medio de la noche, y aunque podría haber sido una experiencia miserable, para mí fue motivo de celebración. Todos estaban alegres excepto Allen, que parecía aturdido y traumatizado por lo sucedido. No me pareció que hubiera estado allí solo un día, sino meses, incluso años. Era como si hubiera olvidado todo lo demás, y el interior de aquella maldita criatura fuera lo único que conocía. Creí que no volvería a tocar un cangrejo o una langosta en mi vida, y que incluso me mantendría alejado del marisco. Sé que nuestro contrato no expira hasta dentro de 12 días. Empecé mientras caminábamos por el mar para volver a tierra firme. Pero creo que es hora de que nos vayamos a casa. Recibí una respuesta afirmativa de todos los presentes, y Sinik y Kana se abrazaron aliviados y agotados. Primero, dijo Simonó, volvamos al campamento. A ver si hay algo que pueda ayudarnos a salir de aquí. Ellos. Inició Allen, mirando al suelo con los hombros caídos. Sabían lo que era este lugar, y nadie nos lo dijo. Ahora Allen, cálmate, intenté asegurarle. Nos enviaron aquí a morir, continuó, más derrotado de lo que había visto a un hombre en mi vida. No, en realidad, no nos enviaron aquí a morir. Nos enviaron aquí como conejillos de indias, solo para ver qué pasaba. Puede que tengas o no la razón, pero ahora mismo la gente que nos envió aquí es la única forma de que nosotros también salgamos de aquí. Por lo tanto, mantén la boca cerrada y permanece alerta. Y cuando venga la armada a rescatarnos, serás $1/300,000 más rico, y nadie se dará cuenta. Yo tampoco podía evitar estar disgustado, pero sabía que si no denunciaba lo que habíamos visto y vivido en los últimos 2 días, y me trasladaba a otro país como Rusia o China como Snowden, la verdad nunca saldría a la luz. Además, la mayoría de mi tripulación habría muerto en vano. Era una realidad impensable, pero sabía que tenía que aceptarla si quería mantener cualquier atisbo de vida normal. Debía contar la verdad en el interrogatorio y advertir que no volvieran a ese lugar. Me llevaría mi premio en metálico y me retiraría en algún lugar en medio del desierto. Mientras nuestros pies golpeaban contra la arena húmeda de la orilla, supe que aquello no me iba a sentar bien en mucho tiempo, quizá ni siquiera el resto de mi vida. Había imágenes que simplemente no se pueden dejar de ver, implicaciones que no se pueden olvidar tan fácilmente. ¿Quién sabía cuánto tiempo permanecerían atormentados los restos de nuestra tripulación en aquellas profundidades? Aquella maldita expedición soviética parecía haber estado consciente durante décadas después de su infección y asimilación iniciales. Quizá fuera un destino permanente, el 10º nivel del infierno de Dante que de algún modo escapó del reino inferior y llegó a nuestra realidad. Contrólate, le recordé a mi cerebro. Es solo la naturaleza. Es solo un animal. Aquí no existe el bien y el mal. Aún así, la idea de que me arrancaran una a una mis facultades corporales, mientras me devoraban lentamente la mente, era algo que no podía evitar. ¿Cuánto tiempo resistiría mi fortaleza mental antes de ceder ante la abrumadora presión de la infección leucocitaria? Me sentí como un extraño cuando caminé por la playa alrededor del bosque. Esta vez, todo me pareció tan extraño, casi como si no perteneciera a ese lugar o como si estuviera en un entorno desconocido. Esto me sorprendió, ya que había formado toda una vida de recuerdos cicatrizantes de ese lugar, que se encontraba a solo unos cientos de metros por debajo de nosotros. Mientras pasaba por palmeras de aspecto icónico, vi un hermoso oleaje en el lejano océano, el agua parecía la más limpia, clara y pura que había visto. El único pensamiento que tuve para describir la escena fue, engaño. ¿Cómo podía un entorno tan prístino y exuberante albergar terrores tan inhumanos bajo su superficie? A pesar de haber salido de la caverna,
todavía podía oler el hedor a sangre, podredumbre y cobre. No estaba seguro de si era por la ropa que llevaba o si se había grabado en mi memoria. Volviendo al campamento base me sentí extraño. Todo estaba vacío, los suministros estaban desechados y había desechos humanos por todos lados. Si la mayor parte del equipo hubiera sabido ayer que era la última vez que volverían a verlo, la última vez incluso que podrían volver a ver el sol. Incluso yo empezaba a echar de menos sus rayos limpios y su calor, totalmente opuestos al húmedo almizcle y a la premonitoria luz azul de los túneles. Sin, que Kana, dijo Simenath cuando llegamos al corazón del campamento. Vosotros dos podéis dormir en la vieja tienda que montasteis el otro día. El resto de nosotros despejaremos algunas otras para que todos podamos tener nuestro propio lugar para dormir. Yo también quiero mi propio sitio para dormir, replicó Kekana con sarcasmo. A juzgar por el hedor que desprende este hombre, dijo mientras empujaba juguetonamente a Sin a un lado. Sí, sonrió Sin. ¿Por qué no me das un baño entonces? En este lugar. Ni en sueños. Bueno, vamos chicos, intervine antes de que pudiera llegar a ser demasiado gráfico. Vamos a dormir un poco, y mañana podemos intentar formular un plan para salir de este caparazón. ¿Por qué no ahora?, preguntó Simonov. Solo hace unas horas que ha anochecido. No veía motivo para no quedarnos despiertos una hora más, por lo que acepté. Allen. Le llamé mientras seguía caminando de espaldas a nosotros. ¿A dónde vas? Pero en ese momento ya se había metido en una de las tiendas abiertas, cerrando rápidamente la solapa detrás de él. Da igual, seguiremos sin él. Seguro que espera que venga una nave extraterrestre a evacuarnos. Creo que es mejor dejarle estar, respondió Sin. Su mente probablemente se rompió después de que esa joven se suicidó antes. Gracias a Dios, no llegué a ver eso o podría ver. Ahora. Simenath le cortó. Sabemos que las radios aquí no funcionan, así que no podremos pedir ayuda. Pero tal vez pueda haber algún tipo de señal de fuego que podamos hacer en los próximos días para pedir rescate. Verán el humo y sabrán que algo ha ido mal. ¿Y si no les importa que algo haya salido mal? Rebatí. ¿Y si Allen tenía razón y ese era el plan desde el principio, ver qué clase de cosas horrendas nos ocurrirían aquí y estudiar las secuelas después? Podría ser cierto, probablemente una de las únicas cosas que dijo ese tipo con las que estoy de acuerdo, pero ¿qué otra opción tenemos? Creo haber oído a Wagner decir que el buque de la Marina estaba a solo un par de kilómetros de la costa. Si el fuego es lo suficientemente grande, sería casi imposible de ignorar. Podríamos intentar construir una balsa. Sería mejor intentar llegar hasta ellos, en vez de que ellos vengan a nosotros. Chico, esto no es un programa de televisión. Construir una balsa sostenible que no nos mate a todos puede llevar más tiempo que esperar a que vengan por su cuenta. Simonov tiene razón, añadió Sin. Ciertamente, llevaría más tiempo armar una balsa para 5 personas que quemar todo. Tenemos gasolina, encendedores e incluso algunos troncos compuestos para encender el fuego. Bueno, por desgracia perdí el machete en las cuevas, me lamenté. No veo hachas o cuchillas de repuesto por aquí, así que parece que solo vamos a hurgar en busca de madera a la deriva o palos extra grandes y maleza. Suena como un plan, concluyó Simonov. Buenas noches. Que duermas bien, que no te muerdan los soviéticos. Después de meterme en mi vieja tienda, me quité la ropa del día, me acomodé encima del saco de dormir y recordé los acontecimientos del día. Me resultaba casi imposible cerrar los ojos un segundo antes de volver a vivirlos. La cabeza hinchada y deforme de Wagner, el rostro de Pérez y los demás encerrados dentro de los vasos carnosos de la bestia. Me sentía aún más aterrorizado al ver el hermoso rostro de Sofía, justo antes de ser destrozado en pedazos por una bala de 9 milímetros. Supongo que nunca podré borrar esos recuerdos de mi cerebro por mucho que lo intente. Me acurruqué en mi tienda, con los brazos alrededor de las piernas. Incluso en la oscuridad tenía los ojos muy abiertos. Después de un día lleno de actividades, preocupaciones y miedos, no creí que pudiera volver a dormir. Mi mente intentó resistirse al cansancio, pero finalmente fue vencida por el agotamiento físico del día. Cerré los ojos durante un segundo, mientras el aroma de pescado y cobre inundaba mis fosas nasales.
Mis ojos se abrieron de golpe con una sensación de sobresalto. Aún no podía ver con claridad lo que me rodeaba, mis ojos se habían empañado durante la noche, ya que había tenido una noche de sueño agitado. Empero, pude darme cuenta que era la mañana o que al menos estaba amaneciendo. Sentí un marcado aumento de la humedad y me pasé el dorso de la mano por la frente, antes de sacudirla hacia un lado y lanzar varias gotas de sudor al suelo. Me froté los ojos y miré a mi alrededor, sin ser capaz de distinguir qué hora era, bastante sorprendido por la sensación de que acababa de dormirme. Al cabo de un rato, me incorporé y me miré las manos, solo para darme cuenta de que las cubría un extraño resplandor azul, no los rayos amarillos del sol que tanto esperaba. ¿Podría ser? Yo estaba de vuelta en él. Me levanté de un salto, observé mi entorno y me di cuenta de que no estaba en mi acogedora tienda, sino en un suelo de piedra lleno de polvo, con pilares y escombros a la vista. Todo tenía un extraño tono apagado, pero me di cuenta de que definitivamente estaba en el vientre de la bestia una vez más. Volví a mirar mis pies y piernas descalzos y, debajo de mí, vi cincelado en la roca el mismo enorme patrón de líneas y formas que había visto delante del templo. «Y una mierda», murmuré tímidamente. Esto no tenía ningún sentido para mí. Había escapado de las catacumbas. ¿Acaso estaba soñando? ¿O era mi huida el sueño? Definitivamente, aquí había una atmósfera poco lúcida, cada pisada sonaba como si estuviera bajo el agua, y me invadía una sensación general de inquietud. Mis pies golpeaban suavemente la tierra, pisando fragmentos de rocas, guijarros y escombros, pero no me dolía, en realidad no sentía casi nada. Al ver el grupo de figuras sombrías en el centro de las ruinas, sentí una gran curiosidad. Estaban aproximadamente a una docena de metros de distancia de mí. «¿Oigan?», llamé tímidamente a la más apiñada. Una de las figuras más pequeñas y cercanas a mí, empezó a darse la vuelta, y lentamente empecé a procesar lo que estaba viendo. Para mi desconcierto, el rostro de Sofía se encontró con el mío, mientras se inclinaba torpemente hacia un lado, con la cabeza ladeada, como si estuviera curioseando. «Sofía», balbuceé incrédulo. «¿Estás viva?». Sofía avanzó hacia mí con gran fortaleza, sin poseer los sentidos vestibulares normales para equilibrarse. «¿Por qué me has hecho esto?», preguntó agresivamente la criatura que supuse que era Sofía. «Esto es culpa tuya». «Sofía, no te acerques más», fue todo lo que pude decir. Me di cuenta de que el resto del grupo había notado mi presencia y se giraron para verme. Vi caras que ya conocía de los últimos 2 días, como Wagner y otros del equipo que había llegado al otro lado de la isla. Incluso Pérez, con su peculiar agujero negro de bala en la frente, fue fácil de reconocer. Sofía me miró fijamente con una expresión de asco y odio en los ojos. ¿Qué demonios estaba pasando?, pensé. No solo ella, sino el resto de ellos comenzaron su lento arrastrar de pies hacia mí, antes de que Wagner rompiera a correr, dejando un rastro de mugre a su paso. «No, por favor», gemí, midiendo mis opciones. Me quedé mirando a Sofía mientras ella ponía las manos sobre sus rodillas, y soltaba un chorro de tinta negra al suelo. El sonido de chapoteo de la tinta me recordaba algo que había oído antes, y me pregunté cuándo acabaría. «Despierta». Me incorporé rápidamente en mi tienda, sintiendo una capa de sudor incómoda en la cara sin una sola brisa refrescante a la vista. Por Dios, qué pesadilla. Me froté los ojos con los dedos y solté un gemido audible. No tenía ni idea de qué hora podía ser, pero pensé que intentaría dormir un poco antes de que amaneciera. Cerré los ojos e intenté volver a sumergirme en el mundo de los sueños, buscando uno más alegre esta vez. El sonido de un chorro de líquido salpicando contra el suelo, seguido de violentas arcadas, no tardó en llenar mis oídos. Después de todo, no era un sueño, pensé. Me levanté de un salto, bajé la cremallera de la tienda y me preparé para afrontar cualquier nuevo obstáculo que se presentara en la noche. «Allen, ¿qué está pasando?», exclamó Simenath, saliendo a toda prisa de su tienda. Estaba tan sorprendido como yo por la situación, ya que solo llevaba una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos.
Cuando abrí la puerta de la tienda, escuché un gruñido de dolor y vi a Allen encorvado cerca de una gran palmera a unos 6 metros de nuestro campamento. Estaba agarrándose el estómago y la cabeza. Nos dejaron aquí para morir. Nos dejaron aquí para que nos muramos. Allen canturreaba con un ritmo algo monótono, pero a medida que repetía la frase se volvía cada vez más errático y emotivo. Lancé una mirada a Simenath y ambos volvimos a nuestras tiendas para coger un par de linternas de mano. Después corrí hacia la posición de Allen, con Simenath siguiéndome. Lo que vimos cuando llegamos a él fue un espectáculo espantoso, por no decir otra cosa. Las cuencas de los ojos de Allen parecían haberse hundido 2,5 centímetros en su cara, y sus ojos estaban plagados de venas negras inyectadas en sangre. Al bajar las luces, nos dimos cuenta de que una secreción negra goteaba de su boca y de su barbilla. Seguimos el rastro de saliva contaminada hasta un charco poco profundo de bilis, de por lo menos medio metro de ancho que yacía debajo del hombre. Allen, ¿dónde está Sin? ¿Y qué Cana? ¿Quién?, preguntó, realmente confundido. Oh, ¿te refieres a esa pareja de extranjeros? Están muy bien. Puso demasiado énfasis en la última palabra de la frase, casi como si se esforzara por ocultar una mentira. Vale, ¿dónde están? Presioné, desesperado por cerrar el asunto. Aquí, afirmó como si nada. Puedes hablar con ellos tú mismo. Levantó las manos manchadas de sangre, y sin titubear, se agachó detrás de unos arbustos. Tomó el cadáver sin vida de Kekana por la nuca con la mano izquierda, como si fuera una marioneta de madera. Al ver su rostro sin vida y su pecho empapado de sangre, no pude evitar apartar la mirada y sentir como el vómito me subía a la garganta. Sin embargo, me recompuse y vi cómo Allen hundía su mano derecha, o lo que quedaba de ella, en la garganta del cadáver. Las venas negras se abultaron en su brazo, mientras la carne necrótica oscurecida del mismo empezaba a fundirse con el cuello de ella. Podía ver claramente cómo el fluido se transfería entre los dos cuerpos. Los ojos de Kekana se abrieron casi de inmediato, y soltó el grito más espantoso, desgarrador y espeluznante que jamás había tenido la desgracia de oír. Su rostro se retorció en una mueca de pura agonía, tormento y miedo antes de que Allen le arrancara la mano del cuello y arrojara su cuerpo a un lado. Allen, maldito enfermo. Le grité al hombre trastornado. Esta es la infección que se apodera de ti, o siempre fuiste un psicótico hijo de puta. Allen parecía impasible ante mis duras palabras, de hecho, me miró casi extrañado, como si no entendiera por qué me había enfadado. No me dejaban en paz. Nos dijo. Yo solo me ocupaba de mis asuntos aquí en el bosque, y ellos, sencillamente, no paraban de hablar y hablar. Casi pareció reírse de ello como si fuera una ocurrencia graciosa que acababa de hacernos. Yo seguía demasiado atónito para responder, y me limité a mirarle fijamente con miedo y asco. ¿Te puedes creer que pensaban que Oklahoma era una isla? Bramó Allen mientras se agarraba el estómago al tiempo que soltaba una carcajada que solo un asesino en serie podría reproducir con precisión. No hay ninguna isla cerca de aquí. De hecho, creo que no he estado en una isla en toda mi vida. A esto siguieron más carcajadas repugnantes y apretones de barriga, probablemente producto de dolor interno. Allen, le dije con toda la calma que pude. Mira, hombre, solo estás enfermo. Estás muy enfermo y no sabes dónde estás, ¿de acuerdo? La infección solo te hace ver lo que quieres ver. Extendí los brazos de forma apaciguadora, pero Allen parecía haberse quedado desconcertado por este gesto. Oh, cielos. Suspiró mientras pude distinguir un gesto ocular con los ojos en blanco. Otro loco. No te metas en lo que no te importa, ¿vale, colega? Tal vez no estás donde crees que estás. Las negociaciones me estaban fallando, y podía ver que el leucocito ya había retorcido su mente sin remedio. Pensé rápidamente para intentar calmar al hombre delirante lo suficiente como para que Simonov y yo pudiéramos hacer nuestro movimiento. Ahora, Allen, lo que voy a decir va a sonar muy extraño, y sé que va a ser mucho para asimilar ahora mismo, pero confía en que te estoy diciendo la verdad. Le pedí a Dios que mi intentona fuera fructífera. Sabemos que estuviste acampando en un parque estatal de Oklahoma en tu furgoneta, pero ya no estás allí. Entrecerró los ojos y soltó una serie de toses fuertes y húmedas.
Algo te ocurrió hace poco y te trajeron a este lugar. No lo recordarías, o al menos, no espero que lo hagas, pero puedo asegurarte que sucedió. Allen parecía un poco más intrigado en este punto. Simonov me miró preocupado. Allen, estás en una nave extraterrestre en este momento. Está formulado para parecerte un entorno natural familiar en la Tierra, pero te prometo que estás a una larga distancia de casa. Recé para que se creyera la farsa que intentaba venderle en caliente. Bajó la cabeza brevemente antes de levantar la vista. Entonces, empezó Allen, escupiendo saliva negra ante la repentina exhalación. ¿Sois extraterrestres? ¿Y me habéis secuestrado aquí? Allen, no. No somos los alienígenas. Alienígenas de mierda, replicó Allen. Jamás seré vuestro conejillo de Indias. No me llevaréis a ninguna parte. Allen frunció el ceño, furioso, y extendió el brazo, dejando al descubierto otra capa de carne ennegrecida mientras avanzaba. Allen, tienes que cortar por lo sano. Simenov declaró abruptamente, interrumpido por el sonido de huesos quebrándose y articulaciones crujiendo. Allen se convirtió en un monstruo con los antebrazos retorcidos y estirados en apéndices con forma de gancho, cubiertos de baba oscura. Sus manos y dedos seguían visibles, pero muy deformados y casi irreconocibles, casi parecían más garras que manos humanas. Allen gruñó y gimió con dolor, pero tras su transformación mostró rabia y satisfacción. El parásito había tomado control de su cuerpo, haciéndolo más poderoso y mortífero. Simenov, muévete. Llamé a mi último aliado restante. El musculoso ucraniano intervino justo a tiempo para evitar que el corrompido Allen nos atacara con sus brazos recién mutados. Simenov logró esquivar una estocada de Allen por milésimas de segundo, pero el aluvión de cuchilladas parecía implacable. Si eso hubiera sido dirigido hacia mí, no habría tenido escape. Simenov le arrojó un maletín de metal, golpeándole en la cara y tirándolo al suelo, provocando que Allen lanzara un chorro de niebla negra y roja desde su boca hacia la atmósfera. Me tapé la boca por si acaso, pues no quería infectarme con las esporas que pudiera contener una niebla en aerosol como esta, procedente de un huésped infectado. Simenov y yo corrimos de vuelta al campamento, buscando entre las provisiones y las tiendas algo que pudiéramos usar como arma. Vi un martillo de garras elegante colgado de un gancho en un árbol cercano, posiblemente abandonado por un equipo de arqueología. No parecía un arma formidable, pues solo medía unos 15 o 20 centímetros, pero era mejor que nada si se tenía en cuenta que tenía un extremo metálico. Simenov seguía saqueando la tienda desesperadamente cuando noté que Allen se levantaba, agarrándose a unas ramas bajas y temblorosamente. Después de que Allen recibiera el fuerte golpe con el maletín de metal, su cara era aún más chocante que antes. La mitad izquierda de su cara estaba ahora completamente desprovista de piel, mostrando tendones negros. Sus dientes se agrietaron y su lengua se agitaba salvajemente escupiendo trozos de carne negra y mugre. Los ojos de Allen habían cambiado a un aspecto monocromático, cubiertos de la oscura sustancia aceitosa, en lugar de estar inyectados en sangre con venas negras. Como Simenov era el objetivo más cercano, Allen intentó agarrarle el cuello, pero antes de que pudiera hacerlo, yo salté hacia adelante, gritando. Hundí el martillo en el cráneo de Allen, causando que su cuerpo se estrellara contra unos equipos informáticos. Simenov me miró con cara de agradecimiento antes de salir de la tienda. No hay nada ahí dentro, gritó aterrado. Entonces, vamos a intentar romperle la cabeza. Respondí, claramente no pensando con claridad. Rápido. Ahora que aún está en el suelo. Con una premisa absurda, traté de atacar a Allen, pero fue más rápido de lo previsto. Se movió como un insecto, escapando de mi pisotón, en el mismo lugar donde su cabeza estaba milisegundos antes. El cuerpo de Allen se contorsionó en una posición extremadamente antinatural, poniéndose erguido una vez más. Y ahora podía ver claramente la insensatez de una decisión tan precipitada contra una criatura tan impredecible e inhumana. La cosa que solía ser Allen, alzó su mano garra, lista para clavarse en la carne de mi cabeza, cuello o pecho. Dios, esperaba que fuera rápido, pensé, derrotado. Levanté las manos para protegerme del ataque, que falló por poco, cuando oí a Simenov gritar con todas sus fuerzas. Miré por encima del hombro,
y vi al ucraniano enloquecido corriendo con una gran roca y clavándola en las fauces mutantes de Allen. En esta ocasión, el sonido de un objeto sólido golpeando la jeta de Allen fue más un crujido repugnante que la húmeda bofetada del maletín metálico. Y se dejó caer de inmediato como si le hubieran cortado las cuerdas. Simenath se colocó sobre su cuerpo, inmovilizándole los brazos con las rodillas, antes de volver a golpear la roca en su cabeza, produciendo un estallido y una salida de sangre oscura, roja y rosa que empapó el suelo. Le golpeó la roca una y otra vez sin cesar, hasta que la cabeza de Allen quedó 100% separada de su cuerpo, como si nunca hubiera estado allí. Simenath se bajó del cadáver mutilado y caminó unos metros antes de apoyar la espalda en un árbol y deslizarse hasta encontrarse con el suelo de la jungla. «¿Estás bien?», le grité, corriendo a su encuentro. Ya, estoy bien», resopló, claramente destrozado física y emocionalmente. Sin embargo, al acercarme, vi una incisión circular del tamaño de 1 centímetro en el hombro de Simenath, una incisión de la que ya goteaba pus negro junto con su sangre roja carmesí. «Tu brazo», le señalé. «Sí, me dio bien, pero no creo que sea nada importante». «No», expliqué en tono melancólico. «Tú no lo entiendes. Allen solo tenía un poco de esa mierda pegajosa en la cara y ya había perdido la cabeza en cuestión de horas». La expresión de Simenath decayó de inmediato, sus ojos se apartaron de mi rostro y se volvieron para mirar el área infectada. «¿Estás seguro?», preguntó en voz baja, pero estoy seguro de que ya sabía la respuesta. Solo tuve que asentir con la cabeza para que Simenath gimiera, y se levantara del suelo y empezara a caminar en mi dirección. «Vaya, tío, ¿qué estás?», empecé antes de cortarme y girarme cuando Simenath pasó junto a mí. Volvía hacia el bosque, pero no supe exactamente a dónde se dirigía hasta que lo vi agacharse entre la maleza y levantar por los brazos un pequeño cuerpo, que rápidamente reconocí como Kekana. El líquido espeso ya se estaba acumulando en su organismo y casi parecía que lloraba lágrimas negras, mientras la sustancia se filtraba por las cuencas de sus ojos. Simenath la apoyó contra un árbol, rebuscó un poco antes de encontrar lo que buscaba, corrió y recogió el cadáver de Sin, y lo colocó junto al de su esposa. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. «Estos cuerpos están infectados igual que Allen», jadeó Simenath. «Así como yo mismo. Voy a llevarlos lo más lejos posible de aquí antes de que se conviertan, tal vez de vuelta a la cueva en la que entramos por primera vez». «No tienes que». «Yo lo hago. Es solo cuestión de tiempo que anden por ahí, queriendo convertirte en el nuevo miembro de su colmena. Seguro que entiendes por qué tengo que ir con ellos». En el brazo derecho de Simenath, ya sobresalían venas negras que irradiaban desde el punto de infección inicial. «Todavía puedes salir de aquí», dijo suavemente. «Fortifícate aquí en el campamento o dirígete a la playa». «Bueno. Si te ven arrastrando cadáveres por una isla desierta en mitad de la noche, no quedaría muy bien», le dije bromeando, tratando de distender el ambiente. «No los arrastraré, chico». Esbozó una leve sonrisa y con ambos brazos, levantó a Sin por encima de su hombro izquierdo, que no estaba herido, e hizo lo mismo con Kekana por encima del derecho. Le miré estupefacto, estaba claro que había subestimado enormemente su destreza física. «No pasa nada, amigo, no siento nada». Me sonrió y me pregunté cómo podía estar tan alegre en un momento como este, sabiendo que su destino estaba casi escrito en piedra. «Solo asegúrate de que no envíen a nadie a por nosotros», dijo, dando media vuelta por última vez mientras se adentraba en la oscuridad del bosque. «Simenath», grité tras él. «Gracias». Pero en ese momento ni se giró, pues sabía que tenía una misión que cumplir, mientras que yo tenía que salir de la isla, y hablarle al mundo de este lugar. Todo mi cuerpo se sentía completamente extraño en ese momento. Me senté en una silla del campamento base y me miré las manos, que temblaban sin control, dándome suaves masajes en un intento de calmar los nervios. Mis oídos se agudizaron cuando oí una voz cerca de mí. Me di cuenta de que no estaba muy lejos del campamento e inmediatamente me puse de nuevo en modo de respuesta de lucha o huida. Sacudí la cabeza de un lado a otro antes de oír la misma voz apagada, esta vez capaz de determinar su ubicación.
Salté de la silla y corrí por el campamento hacia una tienda desocupada, donde encontré una radio portátil. Me pareció raro, ya que las radios no funcionaban en la isla. La cogí, subí el volumen y me la acerqué a la oreja. Wagner. Wagner, ¿estás ahí? Gritó una voz desde el otro lado, antes de ser eclipsada por una oleada de estática. Me detuve, comprendiendo que era mi oportunidad de conseguir un billete que acabaría con mi sufrimiento. Guardé la radio en el bolsillo y corrí lo más rápido que pude hacia la jungla. Minutos después salí de la arboleda, y me encontré con la misma playa que habíamos visto el otro día al llegar. Cuando consideré que había recorrido una distancia adecuada, me puse la radio a un lado de la cabeza y pulsé el botón para enviar un mensaje. Hola. Recibí una respuesta bastante rápida y esta vez con muchas menos interferencias. Hola. ¿Wagner? ¿Cuál es su informe de situación? Necesitamos tu informe para UL1052B. Wagner no está aquí ahora, respondí. Aquí está mi informe de situación, este lugar es el infierno. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Cómo ha conseguido esta radio? Escucha, tienes que deshacerte de esta isla. Haz lo que tengas que hacer para borrar este lugar de la faz de la tierra. Asegúrate de que nadie vuelva aquí nunca más. Joder, tío. ¿De qué estás hablando? Exactamente lo que te dije. Este lugar. Respiré hondo y exhalé antes de continuar. Es el mal en estado puro. Irredimible en todos los sentidos. Dile al presidente o al general, o a quien sea que nos envió a esta misión, que bombardee este agujero infernal de una vez. ¿Dónde está Wagner? Oí la voz que gritaba desesperadamente. ¿Y Pérez? ¿Puedes pasarle la radio? Estaba demasiado derrotado como para exponer argumentos exhaustivos y puntos lógicos al hombre de la radio y sabía que, de todos modos, recurriría a una perorata exhaustiva sobre los acontecimientos de los 2 últimos días. Sabía que pensaría que estaba loco, y sin duda le parecería sospechoso que el único que respondía a la radio, estuviera convencido de que el resto de su tripulación estaba muerta o mutada, y prefiriera la muerte a un plan de extracción. Dejé caer la radio en la arena, y escuché cómo la voz se ahogaba en un mar de estática, y desaparecía. Estaba tan cansado y sin energía que lo único que pude hacer fue arrodillarme y caer de espaldas, dejando que la parte posterior de mi cabeza se golpeara contra la arena húmeda con un ruido sordo. Estaba vencido. Eché un rápido vistazo a mi reloj, y vi que las agujas giraban rápidamente impidiéndome saber la hora. Debían de ser otros viejos trucos de la isla. Cerré los ojos listo para dejarme llevar por las olas, dispuesto a aceptar cualquier destino con tal de abandonar la isla. Las palmas de las manos se hundieron en la arena húmeda, y antes de quedarme dormido, sentí una luz brillante iluminando mi cara con un tono azul pálido. Abrí los ojos y me fijé en lo que me rodeaba. Estaba de nuevo en las cuevas, justo donde había estado cuando me quedé dormido. Dios mío, otra vez esto no, pensé, mirando al techo azul claro y a mi alrededor, a las ruinas marrones y polvorientas. Otro sueño no. Bueno, pensé que podría hacer lo mejor de esto, averiguar por qué estoy teniendo estas pesadillas recurrentes. Tal vez todavía no estoy en paz con lo que le pasó al resto de la tripulación. Fue entonces cuando lo oí, voces en la distancia. Me levanté del suelo y empecé a correr hacia el alboroto que se estaba produciendo en los alrededores. No tuve más que caminar una corta distancia antes de doblar una esquina, y ver de qué se trataba todo aquel alboroto. Vi a 2 hombres corpulentos y desconocidos discutiendo con vehemencia, bañados por la luz azul del techo, rodeados por el resto del grupo que trataba de suavizar la situación. Todos parecían profesionales, llevando mochilas, estuches e instrumentos similares al nuestro. Gracias a Dios, pensé, gente normal. Pero antes de que tuviera tiempo de presentarme o de preguntar qué hacíamos aquí abajo, el grupo de media docena de individuos se alejó en otra dirección, esquivando y zigzagueando entre las ruinas. Empecé a seguirlos de inmediato, luchando por mantener el ritmo. Por favor. Murmuré, con las palabras saliendo a tientas de mi boca. Por favor. Por favor. Vuelvan. Ayúdenme. Tras una persecución por las ruinas, el grupo de supervivientes se adentró en un túnel cercano.
Me detuve para tomarme mi tiempo y orientarme hacia dónde habían ido. Esperaba sentirme sin aliento y agotado por haber estado atrapado en una carrera sin salida durante un tiempo bastante largo, pero en realidad no sentía casi nada. Despierta. Algo húmedo se deslizó por mi brazo y miré hacia mis manos, para ver una pequeña gota de tinta rodando por mi dedo índice. Giré la mano para que los antebrazos quedaran hacia abajo e inspeccioné la visión. Las venas de color negro azabache corrían paralelas a lo largo de la pálida piel muerta. ¡Qué mierda! Mis pensamientos iban a toda velocidad. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué le había pasado al equipo? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué no puedo despertarme? Despierta, joder. Pero esta vez, no había escapatoria. Una oleada de energía indescriptible recorrió mi cuerpo. Mis pies avanzaron violentamente por sí solos, sin intervención alguna. Sentí un terror abyecto y absoluto cuando vi que mis piernas se movían por sus propios medios, tambaleándose y tropezando mientras un líquido viscoso empezaba a brotar por todos los poros de mi cuerpo. No. Esto no puede estar pasando, mi mente empezó a entrar en pánico. Me había escapado. Estaba esperando que me rescataran. Maldita sea. Respiré entrecortadamente, sin acabar de pronunciar todas las sílabas en mi lucha mientras mi cuerpo se movía con voluntad propia. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí abajo? ¿Días? ¿Semanas? ¿Años? Bajé la mirada y vi cómo mis miembros se alargaban y deformaban. La piel se estiraba y desgarraba, provocándome un dolor intenso. Debajo había carne podrida, ligamentos, tendones y músculos, junto con esa sustancia viscosa negra. Mi rostro se alzó, para encontrar a los que había perseguido sin tregua, y vi temor en sus caras, ojos desorbitados y bocas abiertas de horror. ¡Santo cielo! Mi alarma sonó en la oscuridad. Abrí los ojos, busqué el aparato a tientas en la oscuridad, y al focalizar el sonido, pude apagar el ruido. Me incorporé y me senté, encendí la lámpara junto a la cama y miré el reloj de pared. Eran las 4:30 de la madrugada. Mi habitación era pequeña, pero era un lujo en comparación con los barracones donde la mayoría de mis hombres dormían. A decir verdad, no me gustaba mucho la base aérea de Guam, pero estaba más o menos varado aquí hasta que se completara nuestra misión en la UL 1052. Pero, quién sabe si alguna vez se completaría después de lo que vieron. Me calcé las botas, me abroché el cinturón y salí al mundo exterior, recibiendo una luz artificial blanca de las instalaciones subterráneas que difería de la luz natural del sol. Me tapé los ojos durante 1 o 2 segundos, esperando a que se adaptaran antes de avanzar, pasando junto a otras habitaciones similares a la mía. Al pasar junto a algunos soldados de guardia, reconocieron mi rango antes de hacerse a un lado, y permitirme adentrarme en la fría instalación que había llamado hogar durante las 2 últimas semanas. Atravesé las puertas dobles metálicas y me preparé para el primer control de descontaminación, mientras unos trabajadores con trajes protectores me rociaban con una fina niebla de algún compuesto químico que ni siquiera yo sabía muy bien qué contenía. Tras confirmar que estaba estéril y pasar el control, cogí el respirador CM6M estándar y me lo puse en la cara. Siempre me ha parecido un poco sofocante, pero ofrecía un grado de visibilidad mucho mayor que otras máscaras antigas, y era mucho más fácil de poner y quitar. «Coronel, estamos listos», dijo un muchacho antes de entregarme un portapapeles y hacerme un gesto para que lo firmara al pie de la página. Firmé y avancé hasta la gran puerta de metal, última de las 2 barreras entre yo y el activo. Previamente había pasado por 3 estaciones de descontaminación. Señor, ¿le han informado de la situación al completo? Preguntó el teniente Forrester, entornando los ojos a través de su respirador parcialmente empañado. Sí, teniente, estoy al corriente. Respondí, aunque no estaba del todo al tanto de la información recibida, ni del estado del activo. El equipo de UL 1052 fue enviado hace 3 semanas, y recientemente se descubrió el alcance de su misión, lo cual fue una gran sorpresa. Después de que 2 equipos contratados de 23 tripulantes desaparecieran, se envió una división del CDC con un pelotón militar como escolta para investigar.
Lo que descubrieron fue una de las revelaciones más impactantes de mi carrera en las Fuerzas Armadas. Empecemos, me informó, abriendo de un tirón la puerta y entrando en la cámara. Me hablaron de los horribles descubrimientos que el equipo del CDC había hecho en UL-1052. Pero cuando eché un vistazo a la persona que estaba sentada al otro lado del cristal unidireccional, noté sudor en la frente, y un aumento en los latidos de mi corazón. El joven, si se le podía llamar así, estaba encorvado en la silla, y casi irreconocible como ser humano en muchos aspectos. La criatura tenía manos alargadas, con huesos sobresaliendo de los dedos y piel desgarrada, revelando un tejido muscular estriado de color negro. Su cara estaba desfigurada por la falta de labios superior e inferior, probablemente causada por sus propios incisivos. Sus pupilas negras como el azabache, rodeadas de venas oscuras, miraban al suelo. Una sustancia de un rojo extremadamente oscuro, casi negro, se extendía por su cuerpo, formando vetas por su piel que salían de sus orificios, goteando sobre el suelo constantemente. Su respiración entrecortada y dificultosa, agitaba el equipo de monitorización y los tubos conectados a su cuerpo. ¿Cómo has conseguido que sea tan dócil?, le pregunté al teniente, aún notablemente incómodo en su presencia. Por lo que me habían contado, infectó a 7 personas, 4 del equipo secundario que les habían enviado tras ellos, y 3 de los hombres de materiales peligrosos, antes de ser capturado. Me contaron que sus brazos parecían fluir mientras atravesaban la piel de los hombres con trajes de protección. Pronto, ellos también comenzaron a experimentar los mismos síntomas. Al principio, no creían que pudieran capturarlo, pero tras golpearle en la cabeza por detrás, lograron encerrarlo en una cámara hermética. Uno de los neurocientíficos de la base estudió el caso durante una semana y descubrió que lo que afectaba al joven no era un patógeno, sino más bien una célula que provocaba descomposición celular y se unía a los receptores del sistema nervioso. Estuvimos inyectándole una solución a base de mecloretamina según las instrucciones de la doctora Chan. Forrester me informó. Se utiliza habitualmente en tratamientos contra el cáncer. Pero en este caso, parece reducir significativamente la tasa de asimilación de las células humanas restantes, y restaura algunas facultades mentales del sujeto. ¿Así que lo usas para curarlo? No, no hay cura. Esta sustancia no puede eliminarse del cuerpo humano porque se adhiere a las células, modificando su ADN. Podemos retrasar la transformación e incluso devolver algunas facultades más rudimentarias a los infectados, pero sigue siendo cuestión de tiempo que las pierdan. Miré de nuevo a la pobre alma que veía atrapada en su propio cuerpo frente a mí. Sin estímulos externos, parecía que tenía cierto control sobre sus pensamientos y acciones. Se miraba la muñeca como si tuviera un reloj, pero esto estaba a punto de cambiar. Hace 3 semanas, esto desde luego no era lo que tenía en mente cuando pensaba en interrogar la tripulación. Todavía no podía creer que fuera el mismo joven que había reclutado en la Universidad de Nueva Zelanda. Parecía un muchacho tan brillante. Qué lástima, pensé. Mira. El teniente habló mientras señalaba el botón de llamada del panel de control. El joven presionó un botón rojo y se escuchó una descarga estática. Luego, emitió un aullido chirriante y distorsionado y se vio retorciendo y convulsionando, con sus brazos encadenados a la silla. Retrocedí un paso por instinto y me llevé la mano al arma, pero Forrester me tranquilizó. Lo hace cada vez que empezamos una sesión, ten paciencia. Me informó el teniente, reclinándose en su silla y poniendo las manos detrás de la cabeza. Siendo militares, todos habíamos visto alguna mierda a lo largo de los años, pero no podía creer lo tranquilo que se mostraba con todo esto. Tranquilo, llevamos 78 horas seguidas interrogándole sobre la misión sin incidentes. Si hubiera podido escapar, estoy seguro de que ya lo habría hecho. Sí, señor. Reconocí. ¿Pero 78 horas? ¿Por qué ha durado tanto el interrogatorio? De vez en cuando, el loco bastardo empieza a gritar y a intentar zafarse de sus ataduras. Nos ha contado la mayor parte de lo que le pasó a la tripulación, o al menos lo que él cree que le pasó, pero es muy lento. La mitad del tiempo está convencido de que está sano y nos suplica que le dejemos salir antes de que se infecte. ¿Cómo habla? Así, señaló Forrester, pulsando el botón de llamada e inclinándose hacia el micrófono.
Sujeto P2709, confírmenos el informe de situación de su misión. La criatura se movió en su silla, y torció la cabeza, produciendo un sonido desagradable que parecía una mezcla de huesos rotos y nudillos crujientes. Lo que soltó a continuación, hizo que una oleada de miedo y ansiedad recorriera mi cerebro, y un escalofrío me recorriera la espalda. Misión. Equipo. Arrasado. Soltó en una mezcla de jadeos ahogados espaciados, por una serie de chasquidos y parloteos inhumanos. Su rostro se contorsionaba de dolor al intentar controlar los músculos faciales, lo que provocaba desgarros y arañazos expuestos al aire, haciendo brotar pus negro y rojo en algunas gotas. No. Envíenme de vuelta. Por favor. Nos suplicó, y fue la primera vez que pude ver algún tipo de emoción humana en su rostro. Pero no era una emoción de dolor, agonía u odio. Era miedo. No me podía creer lo que estaba viendo. Por las heridas y deformidades que se veían en este espécimen, era increíble que aún estuviera vivo, y mucho menos que hablara y gritara. No vas a volver a la isla, le aseguró Forrester, antes de cortar el intercomunicador, y esta vez sí, echarse mano a los pantalones y tantear la radio con sus torpes manos enguantadas. ¿Qué vais a hacer con el sujeto? Pregunté, sabiendo perfectamente que tal vez estuviera por encima de mi posición en la cadena de mando. Vamos a tomar una muestra de tejido y enviarla a los laboratorios para su estudio. Dijo antes de coger su radio, sintonizar la frecuencia y pulsar el botón para enviar un mensaje. Estamos listos para escoltar al sujeto al incinerador y descontaminar la sala. Sentí alivio al saber que el sufrimiento del chaval pronto acabaría, pero aún me sentí desconcertado ante la escena. Saber que esto podía ocurrirle a cualquiera en el mundo, era muy inquietante. No conocía bien al comandante Robert Wagner, pero saber que estaba en un lugar impío bajo tierra, me causó lástima por él y por el resto del equipo. ¿Qué pasará si estos leucocitos escapan de la contención? Le pregunté al teniente, apartando finalmente los ojos de la abominación que teníamos delante. La infección causada por el contacto con los leucocitos no parece detenerse ni revertirse incluso después de ser extraída de UL-1052. Chan reveló que los leucocitos normalmente no duran mucho fuera del cuerpo, pero este organismo puede multiplicarse, propagarse e infectar otros entornos. ¿Por qué estas cosas no han escapado antes de la contención en UL-1052, si es cierta la afirmación del sujeto de que existe desde hace miles de años? No sabemos cómo afectará la muestra de tejido a diferentes ecosistemas o especies. Pero según lo que reportaron en esas cuevas con lo que pasó con el resto de la tripulación. Se interrumpió. Miré hacia la sala de contención, y vi a dos hombres con trajes de protección entrando en ella. El sujeto levantó la cabeza de sus ataduras, echó un vistazo a los guardias que acababan de llegar, y vi que empezaban a formarse líneas negras en su cuello y antebrazos. No te preocupes, hijo, pronto se acabará. Intervine en el micrófono para dar consuelo y mantener tranquilo al sujeto, para que los hombres pudieran hacer su trabajo sin incidentes. Los hombres se acercaron con cautela, temerosos de asustar al sujeto. Sin embargo, este temblaba visiblemente y parecía estar llorando. Un líquido oscuro le salía de los conductos lagrimales y lados de la boca, lo cual hubiera alarmado si no se supiera que la cámara donde estaba encerrado no era totalmente hermética, pues usaba la misma tecnología de los trajes espaciales de la NASA. Aún así, pude leer la preocupación grabada en los rostros de los guardias. Sacaron los tubos, cableado y dispositivos del cuerpo del sujeto, y se miraron para iniciar el traslado de la silla a la cámara móvil. Miré al sujeto, y vi que hizo un movimiento rápido con la cabeza, a pesar de la unidireccionalidad del cristal. Vi que decía algo, aunque no pude oírlo porque habíamos desactivado las comunicaciones. Al leer sus labios, comprendí que decía, lo siento. Fruncí el ceño ante la extraña acción, y me acerqué al cristal para ver mejor que la piel de sus brazos estaba putrefacta, y descomponiéndose rápidamente. Su piel comenzó a oscurecerse rápidamente de un tono pálido a un tono grisáceo, y luego casi ennegrecido en un lapso de 1 o 2 segundos. Entonces, vi al sujeto luchar contra sus ataduras sin éxito, pero las esposas metálicas se deslizaron por la carne de sus muñecas cortándole las manos. Ahora que sus brazos estaban libres, se giró rápidamente hacia el guardia de su izquierda,
golpeándolo con su muñón derecho. La máscara del guardia no resistió y se rompió, salpicando su cara con fluido negro y sangre, derribándolo al suelo. El teniente actuó rápidamente, presionando el botón de bloqueo de emergencia, lo que activó más cierres de seguridad y una alarma en todo el nivel de las instalaciones. La luz roja iluminaba la cara de los hombres, que gritaban y golpeaban la puerta. El sujeto tenía uno de sus muñones alargado y arqueado hacia arriba, apuntando hacia la parte inferior de su torso. Qué bueno que esas puertas estén cerradas por fuera, o esos imbéciles habrían contaminado toda la base, afirmó Forrester con frialdad, mientras yo le devolvía la mirada, con la boca abierta. El guardia superviviente golpeó desesperadamente la puerta, miró hacia el cristal unidireccional, y fue atravesado por un zarcillo, muriendo al instante. Señor. Gruñí al teniente. El sujeto había conseguido zafarse por completo de las ataduras, y ahora cojeaba hacia el cristal con uno de sus apéndices mutados. Empezó a golpear el cristal con todas sus fuerzas, lo que desde su perspectiva probablemente parecía que estaba golpeando su propio reflejo. El cristal que se interponía entre nosotros y la cosa, no corría peligro de romperse. Tenía un grosor de más de 5 centímetros, aproximadamente la mitad del de un ojo de buey de un submarino de alta mar, y su dureza rivalizaba con la del hierro. Apenas podíamos oír el ruido sordo procedente del otro lado del cristal, mientras los brazos agitados del sujeto dejaban manchas y rayas negras, que oscurecían nuestra vista. No teníamos idea de cómo resolver el embrollo que teníamos, cuando de repente 2 soldados entraron en la sala. Señor, teniente. Tenemos una brecha de contención, se le necesita en la parte superior de inmediato. Gritó uno de los soldados más agotados a través de su máscara, agarrando su rifle M16A2. Se ha controlado la situación. Tenemos al activo contenido, gritó Forrester al hombre, agarrándolo por el cuello y señalando a la bestia enfurecida que estaba a escasos centímetros de arrancarnos la carne e infectarnos. Sí, señor, pero usted no lo entiende, resopló el soldado, con la cara roja como un tomate y el sudor chorreándole por debajo de la máscara. El sujeto P2709 no va a escapar. Traigan un equipo de contención y limpiaremos este desastre. Negativo, señor. El equipo de contención está ocupado. El otro, el más grande, P2705, se escapó. Un monitor de vídeo mostró un hombre con aspecto salvaje, ojos negros, brazos largos y retorcidos y venas negras que le recorrían el cuerpo. Solo pude volverme hacia el teniente conmocionado, y murmurar, señor, han abierto una brecha, pero Forrester se quedó mudo. Sus ojos seguían clavados en la cámara frente a nosotros, donde el sujeto P2709 golpeaba el cristal con 2 figuras a su lado, una con la cara cubierta de mugre, y la otra con su cara irreconocible después de una paliza. ¿Cómo se habían convertido tan rápido?, pensé. Habían descrito que el proceso de transformación mental y física duraba de minutos a horas en UL1052. Tomé la tableta del teniente y hojeé los canales, buscando a P2705 y otros miembros de la base, pero solo encontré sangre en los pasillos. Al final, vi una vista en directo desde la superficie. Decenas de figuras arrastradas salieron de las instalaciones y empezaron a fluir hacia la base, dejando un rastro oscuro tras de sí en el visor.